Gusto de saludarlos, amigos, en esta tercera ocasión en que nos encontramos para estudiar el apasionante libro del Apocalipsis. Aquellos que están viendo esta lección por primera vez, mi sugerencia es que vayan a la primera y luego a la segunda lección, así se ponen al día, y de ese modo podemos resultar de más beneficio para ustedes al tener más conocimiento básico de este libro tan misterioso, pero a su vez tan interesante y práctico de entender si lo hacemos utilizando el método que Dios quiere que usemos para entender los símbolos y los misterios que hay en este libro, que no es otro método que permitir que la Biblia sea la intérprete de todo lo que encontramos en el libro del Apocalipsis. Así que hoy vamos a avanzar con la tercera lección ya, y que tiene que ver con Apocalipsis 2 y 3. Allí hay una profecía muy extensa que abarca muchos siglos. Las 7 iglesias del Apocalipsis, ese es el tema que vamos a estudiar hoy, y ojalá que podamos comprenderlo, podamos ver la forma en que a lo largo de los siglos el error sembrado por este gran enemigo de Dios, del cual hablamos en la lección anterior, cómo Él ha ido sembrando ese error, cómo Él ha ido queriendo destruir la verdad de Dios, pero finalmente cómo la verdad de Dios triunfa por sobre el error, y encontramos todas esas cosas en este capítulo 2 y 3, en estos dos capítulos de Apocalipsis, utilizando obviamente lo que Dios hace a través de San Juan, símbolos que iremos analizando para entender de qué forma el enemigo de Dios ha estado tratando de distorsionar la verdad eterna que Dios ha dejado revelado a través de este libro sagrado. Pero vamos a orar porque sabemos que solos no podemos entender estos misterios, necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía permanente. No solo cuando estudiamos el Apocalipsis, sino cualquier otra parte de la Biblia, nunca leamos sin haber orado para que el Señor nos dé la luz que necesitamos. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, porque nuevamente estamos aquí para estudiar el libro del Apocalipsis. Danos entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender estos misterios, a fin de que nos deleitemos juntos analizando este apasionante libro. Dale tu bendición a mis amigos que están disfrutando de estas lecciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir entonces la Biblia, que como dije en la primera lección, pueden usar cualquier tipo de traducción. Toda traducción es buena para estudiar la Biblia. Todas dicen lo mismo con diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y les quiero decir lo siguiente. Aquí ustedes van a ver, entre el 2 y el 3, 7 mensajes que San Juan escribe a 7 iglesias de Asia Menor. Son mensajes con una aplicación para aquel tiempo, pero también son mensajes con una aplicación profética. Eso es lo que tiene el Apocalipsis y lo que tiene también otros libros de la Biblia, que hay enseñanzas que son para el tiempo en que fue escrita esa enseñanza, pero también cuando son enseñanzas proféticas, obviamente las tenemos que llevar hacia el futuro. Bueno, entonces es eso lo que está aquí enseñando San Juan. Mensajes locales, mensajes para 7 iglesias, que de paso había muchas más iglesias a las cuales escribirles. Sin embargo, Dios escoge 7, porque como dijimos ya en las lecciones anteriores, el número 7 es un número que representa la plenitud de la obra de Dios, algo muy importante que Dios quiere decirnos, y lo usa a través del número 7, no así el 6, que es el símbolo de la imperfección, número de hombre, como dice la palabra de Dios, es decir, número imperfecto. Vamos entonces al capítulo 2. Leeremos los 2 capítulos. Espero que ustedes puedan seguirme, pues en 30 minutos debiéramos analizar estos 7 mensajes, porque no quiero que ustedes se cansen. Por lo tanto, trataremos de comprimir este estudio lo que
lo que más se pueda, pero sin dejar de lado la enseñanza valiosa que tiene cada uno de estos mensajes. En el capítulo 2 se habla de la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso. De paso, Éfeso quiere decir deseable. Y este mensaje tiene que ver con la época apostólica de la iglesia primitiva. Y ya van a ver ustedes que las características de este mensaje se aplican precisamente a al primer siglo. Digamos, cada iglesia tiene un periodo. Este periodo de la iglesia de Éfeso va desde el año 31 hasta el año 100. ¿Por qué? Porque, bueno, 31 muere Jesús, funda su iglesia, y en el año 100 aproximadamente muere el último discípulo de Jesús, que es San Juan, quien escribe el Apocalipsis. Por eso el periodo correspondiente a la iglesia de Éfeso va entre el 31 y el 100. Allí dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Van a ver que siempre se presenta a Jesús de diferentes maneras en cada uno de los encabezamientos de la iglesia. Aquí, obviamente, versículo 1 habla de Jesús. Y Jesús le dice a la iglesia de este periodo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, aquí vemos claramente cómo se introduce el error a través de falsos apóstoles, como leíamos algunos textos en la lección anterior acerca de cómo el diablo utiliza falsos apóstoles para engañar. Y eso ocurría obviamente en la época apostólica, o sea, el diablo también empezó a trabajar. La iglesia trabajó fuerte, conquistó muchísimos paganos, muchísimos cristianos se bautizaban, miles y miles se convertían en un día. Sin embargo, el diablo estaba haciendo su obra, metiendo el error para engañar. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una clara descripción del espíritu misionero que tenían los apóstoles en aquel tiempo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siempre en cada iglesia Dios da una especie de regaño, por así decir, pero también hay un elogio y una promesa. Aquí le dice a esta iglesia: has dejado tu primer amor, o sea, el fervor, el entusiasmo que tenías para predicar lo estás dejando. Recuerda, pues, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar, y no si no te hubieses arrepentido. El candelero es la luz, es la verdad, que aquí Jesús dice: mira, yo se la voy a pasar a otros hijos míos si tú no mantienes en alto tu fervor misionero y tu trabajo en favor de la ganancia de personas que no conocían el Evangelio. Tienes esto, dice el 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya había una corriente filosófica en ese tiempo llamada los nicolaitas, y que ellos estaban queriendo introducirse dentro de la verdad que los apóstoles predicaban y mezclarla con el error, táctica que usa el diablo siempre. El 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, Jesús dice: les voy a dar un premio si ustedes vencen, y el premio será comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios, del cual se habla allí en el capítulo 22 de Apocalipsis. Así que tenemos una reprensión por un lado, pero también hay un elogio y una promesa. Las 3 cosas se repiten en cada mensaje. Entonces, esto, amigos, tiene que ver el mensaje de Éfeso a la iglesia apostólica primitiva. Ustedes pueden leer Hechos de los Apóstoles y van a entender mejor por qué Dios les da este mensaje a estos hombres que predicaban con tanto entusiasmo, con tanto fervor, pero que también tenían sus grandes luchas contra ciertas infiltraciones de errores paganos que atentaban contra la contaminación de la verdad. Vamos a la iglesia de Esmirna. Esmirna va desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. 100, pues allí es aproximadamente en esa fecha cuando muere San Juan, el último discípulo de Cristo.
y el 313 porque les voy a explicar más adelante por qué. Iglesia de Esmirna. Esmirna en realidad quiere decir mirra, es una goma aromática de un árbol y entonces por eso la palabra Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, Jesús se presenta de otra manera. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amigos, prestemos atención aquí. Aquí se usa la palabra judío como sinónimo de cristiano, porque sabemos que el pueblo judío fue rechazado por Dios finalmente, pero San Pablo luego dice que ahora los que somos judíos no lo somos en la carne, sino en el sentido espiritual. Por lo tanto, aquí podemos entender que en lugar de ser judíos, de leer la palabra, se dicen ser judíos, podemos decir se dicen ser cristianos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es la primera vez que se usa esta expresión, sinagoga de Satanás. En otras palabras, ya en este tiempo, del año 100 en adelante, ya existía una iglesia a la cual Dios le llama sinagoga de Satanás. Iglesia cristiana, pero contaminada con el error. No temas en nada de lo que vas a padecer, dice Jesús a los cristianos que vivían en esta época. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amigos, esta es la época del circo romano, cuando miles y miles de cristianos morían allí, obviamente morían comidos por los leones. Era una fiesta, un espectáculo, y que los paganos asistían deseosos de ver sangre derramada de los hijos de Dios ante esos leones hambrientos que los devoraban. Pero esos cristianos, dice la historia, que ellos morían cantando alabanzas a Dios porque sabían que aquí la promesa era clara: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos sabían que morían, pero morían en la fe de Cristo y que cuando Jesús venga los levantará y les dará la vida eterna. Entonces morían con esperanza. Y por cada muerto que moría de esa manera, cada persona que moría de esa manera, dice la historia que 10 paganos se convertían por el testimonio que dejaban en esa arena sangrienta. Tremendo, ¿no? Dios usó el martirio como un medio de testificación, porque cada persona que era fiel hasta la muerte dejaba un testimonio tan poderoso que el Espíritu Santo usaba ese testimonio y conquistaba el corazón de los paganos. Y dice aquí que tendréis tribulación por 10 días. Decíamos en las lecciones anteriores que un día en el lenguaje profético es un año, y por lo tanto aquí debemos entender que estos 10 días son 10 años proféticos. ¿Qué dice la historia? Bueno, precisamente entre el año 303 hasta el 313, donde termina el periodo de la iglesia de Esmirna, se desataron los 10 más terribles años de persecución dirigidos por el emperador Diocleciano. Exactamente 10 días o 10 años proféticos, tal como predecía Dios a través del Apocalipsis. Exactamente así se cumplió. Terminaron esos 10 años de persecución y entonces viene otro periodo que vamos a analizar después. Y dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando estudiemos el tema del milenio, habremos de analizar esto de la segunda muerte. Pero aquí dice, el que venciere, entonces no sufrirá daño de esa muerte de la cual no hay esperanza. Muy bien, hemos analizado entonces este periodo que va del año 100 al 313. Dijimos 313 porque allí terminan los 10 años de persecución o los 10 días proféticos que están aquí. Versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Este mensaje va desde el año 313 hasta el año 538, ya les voy a decir por qué 538. Pérgamo quiere decir elevación, quiere decir altura, y este es el periodo en que hay muchas cosas que se introducen dentro de la iglesia que la contaminan, muchos errores paganos, que son traídos precisamente por los paganos dentro del cristianismo, y lamentablemente el cristianismo descuidó el mantener algunas puertas cerradas para que no entren esos errores. Se abrieron
esas puertas y el diablo entonces encontró lugar donde sembrar el error. Sin embargo, siempre hubo, amigos, y eso no lo pierdan de vista, un remanente que se mantuvo fiel. Y la palabra remanente se usa muchas veces en el libro de Apocalipsis. Hubo, no solo en Apocalipsis, sino en otras partes de la Biblia, siempre hubo un grupo que mantuvo en alto la verdad a pesar de los ataques de Satanás. Vamos a leer el mensaje de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, la palabra de Dios. Jesús tiene esa espada, que es su palabra. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Cuidado, aquí ya aparece, recién veíamos que la sinagoga de Satanás aparece en el tiempo de la iglesia de Esmirna, pero ahora ya el diablo tiene su trono, aquí en la tierra obviamente. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ha sido muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí habla de un mártir. Pero dice el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí, amigos, se está hablando de símbolos sacados del Antiguo Testamento, o sea, personajes reales que vivieron y que atentaron contra el pueblo de Israel, idolatría dentro del pueblo, como lo fueron Balaam y otros personajes que son utilizados aquí como un símbolo de la introducción del error dentro del cristianismo. Cuando se habla de la fornicación, no se habla de la fornicación física, sino la fornicación como la idolatría, porque la fornicación se usa en la Biblia muchas veces como un símbolo o un sinónimo de idolatría, la introducción de la idolatría dentro de la iglesia. Versículo 25, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya habíamos visto esta corriente filosófica en el primer mensaje, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, siempre Dios peleó con el escrito está contra el error, y así los cristianos debemos hacer lo mismo. Es esta la espada que puede destruir el error. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Premios, recompensas que Dios va a dar a su pueblo si se mantienen fieles a la verdad que Él ha revelado. Muy bien, entonces aquí en este mensaje de Pérgamo, que va hasta el 538, desde el 313, vemos cómo Satanás va introduciendo errores tan fuertes que no solo ya en la iglesia anterior tiene una sinagoga, es decir, tiene iglesias, sino que ahora tiene un trono. Y no estoy hablando de abiertamente con el nombre Satanás, porque si bien existe la iglesia de Satanás, pero aquí se está hablando de iglesias cristianas. Eso es lo triste. Iglesias que pretendían ser cristianas, pero que en realidad estaban enseñando un mensaje distorsionado, es decir, errores de Satanás. Por eso Dios no tiene pelos en la lengua para describir el error de esta manera. Sinagoga de Satanás, trono de Satanás, aún si era relacionado o si estaba relacionado con iglesias cristianas. 538, menciono por qué termina en este periodo la iglesia de Pérgamo, porque en el año 538 el emperador Justiniano le concede poder político a la iglesia de Roma. Desde ahí es que la iglesia de Roma puede perseguir y matar sin que eso fuese un delito. Por eso, año 538, emperador Justiniano, allí el pagano le concede poder político a la iglesia de Roma. Ahora vamos a la iglesia de la apostasía, que es el mensaje a Tiatira. Cuando hablamos de apostasía estamos diciendo el alejamiento total de la verdad. 538 hasta 1517. Y antes que me olvide, menciono por qué 1517. Allí aparece el famoso sacerdote sincero, hijo de Dios, Martín Lutero, descubriendo grandes verdades apostólicas que la iglesia de Roma había echado por tierra, y entonces las quiere predicar, las quiere sacar a luz, pero por hacer eso casi lo matan. Por eso 1517 es un periodo, un año muy interesante en el cual termina el mensaje de la iglesia de la apostasía Tiatira. Vamos a leer el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies
semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo algunas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a los siervos, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se usa Jezabel como una persona que introdujo la idolatría también en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquí se la usa como símbolo de la introducción de la idolatría dentro de la iglesia. Y habla de la fornicación, es decir, la idolatría. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí vemos claramente, amigos, cómo existe un grupo minoritario de cristianos que mantienen en alto la verdad y que van luchando contra los errores infiltrados por el paganismo dentro de la iglesia cristiana. Vamos a saltear algunos versículos. Aquí dice el 26, así que al que venciere y guardare estas obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y dice el 28 y el 29, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es la estrella de la mañana sino Jesús mismo? Y entonces aquí vemos un periodo de edad muy oscura, se le llama edad oscura, cuando las grandes verdades apostólicas comenzaron a ser dejadas o continuaron siendo dejadas de lado por causa de la infiltración en la iglesia de tradiciones, dogmas humanos y doctrinas que no provienen de la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando. De paso, Tiatira quiere decir dulce sabor de trabajo. Eso quiere decir Tiatira. Vamos a la iglesia de Sardis y ya estamos avanzando en la historia porque nos quedamos en 1517, la Reforma Protestante por Martín Lutero, y ahora nos vamos de 1517 hasta el 1755, que es el periodo de la iglesia de Sardis. Sardis, de paso, quiere decir príncipe o canto de gozo. Mensaje a Sardis. Me escribe al ángel de la iglesia en Sardis, dice el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, le dice Dios a su pueblo en este tiempo, 1517 en adelante, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué cosas estaban para morir? Muchas enseñanzas de la palabra de Dios estaban muriendo en ese tiempo. Por eso Martín Lutero levantó unas cuantas enseñanzas. Bueno, él escribió las famosas 95 tesis basadas en la palabra de Dios. Él estaba levantando las verdades apostólicas, pero aquí Dios dice, afirma las otras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de dónde de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya Jesús comienza a anunciar su segundo retorno. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, el perdón, el arrepentimiento. Pero aquí dice que hay gente que, no han manchado sus vestiduras, es decir, que no han permitido que otros atenten contra la pureza de Cristo en sus vidas y la enseñanza pura que brota de su boca. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, porque hay un libro donde Dios registra nuestros nombres, amigos. Y confesaré su nombre
delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amigos, este periodo va desde el año 1517 hasta 1755, que tiene que ver precisamente con la apertura del sexto sello, que es el mismo periodo de las 7 iglesias, cuando se produce el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de ese año. Vamos al mensaje de Filadelfia. Filadelfia, quiere decir amor fraternal, y dice así: escribe el ángel en la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, Dios es el único que puede salvar a una persona. Esto es lo que dice el versículo 7. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, ya estamos hablando de un periodo que se aproxima mucho a nuestro tiempo. Y aquí dice que Dios tiene un remanente, un grupo que ya viene, digamos, con poca fuerza de tanto esfuerzo que ellos han hecho para mantener en alto la verdad, pero ha guardado mi palabra, dice Dios. Y dice el 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, nuevamente se repite esta expresión, a los que se dicen ser judíos o dicen ser cristianos, y no lo son, sino que mienten, es decir, muchos cristianos falsos en esta época. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconocerán que yo te he amado. Versículo 10, este es un versículo clave. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pronto vamos a estudiar acerca de esa hora de prueba que se avecina rápidamente. Y aquí Jesús dice en el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, Jesús le dice a su pueblo, a su remanente, retén lo que tienes, no dejes que nadie contamine las enseñanzas que yo te he dejado. Sigue predicando el Evangelio eterno tal como ha salido de mi boca. Porque yo vengo pronto. Jesús anuncia ya en esta época su segundo retorno. Y entonces da el premio a los que, o promete el premio al que venciere. Yo haré columna, lo haré columna en el templo de mi Dios. Bueno, vamos al versículo 14, que tiene que ver ya con el último mensaje profético, mensaje de la Odisea. Y este periodo va desde el año 1755 hasta el año 1844. De esa fecha vamos a hablar más adelante porque ocurre algo muy interesante en ese año 1844. Mensaje a la Odisea, es decir, este mensaje Dios lo escribe para nosotros hoy, es decir, de 1844 hasta nuestro tiempo. Este mensaje debe ser aplicado a los hijos de Dios sinceros que son vigilantes de la verdad de Dios, como Él la ha dejado aquí revelada en su palabra. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que de paso la Odisea quiere decir pueblo justo, la justicia de un pueblo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús obviamente dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, amigos, aquí el remanente de Dios está tranquilo ya porque ha descubierto las grandes verdades apostólicas echadas por tierra por la Iglesia de Roma en el pasado. Ya se han quemado las pestañas estudiando incluso las profecías. Y aparentemente encontramos una iglesia tranquila, tibia. Y entonces allí dice Jesús, no estás bien. Ojalá que fueses caliente o frío, porque la tibieza te hace sentir cómodo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que representa el amor y la fe, para que seas rico y vestiduras blancas, la justicia de Cristo, el perdón, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, Dios le dice a este pueblo, a los cristianos de esta época, permite que el Espíritu Santo te abra los ojos, así como el colirio limpia los ojos físicos. El colirio espiritual, que es el Espíritu Santo, es el único que puede enseñarte la verdad y guiarte por el sendero de la verdad, en medio de los grandes errores que a lo largo de los siglos se han ido predicando como verdades de Dios. Versículo 20, Jesús hace una invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, Jesús le hace una invitación a los cristianos de esta época. Está golpeando a la puerta del corazón. Él no va a entrar porque nunca fuerza nuestra conciencia. Él golpea, Él llama. Y si nosotros deseamos que Él more con nosotros en nuestra vida, pues abriremos la puerta, tomaremos la iniciativa de permitir que Él entre a nuestra vida, la cambie, la transforme, nos llene de paz, de gozo, de alegría y sobre todo pueda Él compartir la gran verdad que ha dejado revelada en su palabra para que de nuestra boca salga hacia otros y otros se puedan salvar. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me gusta lo que dice aquí, amigos, porque dice al que venciere como yo he vencido. ¿Quedó claro lo que dice aquí? En otras palabras, Dios dice, tú puedes vencer como yo vencí. No podemos decir, Jesús venció porque era Jesús, pero Jesús estaba con toda nuestra naturaleza humana en su cuerpo. Él venció no porque era Dios, sino porque era dependiente de Dios, porque Él oraba continuamente, porque Él dependía de su Padre. Si nosotros hacemos lo mismo, podemos vencer como Él venció. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amigos, así termina este estudio apasionante de las 7 iglesias del Apocalipsis. La última, la Odisea, 1844, hasta no sabemos cuándo, pero sí sabemos que terminará con la segunda venida de Cristo, de lo cual no tenemos día, ni hora, ni fecha alguna, por eso no sabemos cuándo termina este periodo, pero lo cierto es que estamos viviendo en el último periodo profético revelado en el Apocalipsis, cuando Jesús está llamando a mi corazón, al corazón de ustedes, para que nos consagremos, para que Él sea quien more por siempre en nuestro corazón, para que estemos listos para ese día glorioso que se acerca rápidamente, su segunda venida. Les sugiero que repasen este estudio porque es muy complejo, pero tiene grandes verdades que no podemos dejar que se nos vayan de las manos. Amigos, vamos a terminar con una oración, como siempre hacemos, para pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora por habernos revelado estos misterios del capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, donde vemos claramente los mensajes de advertencia que tú nos has dado a lo largo de los siglos, les has dado a los cristianos y hoy a nosotros, para que mantengamos en alto las grandes verdades apostólicas que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a amar esa verdad, a descubrirla y a predicarla y a vivirla en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.